Estado Nacional. Las decisiones trascendentes necesitan siempre la intervención de la legislatura, o del poder legislativo en la nación, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Y las decisiones que tienen que ver con la gestión diaria de las cuestiones vinculadas al Estado las lleva adelante el Poder Ejecutivo. Bueno, esa es un paralelismo que no significa que en los sujetos privados pase lo mismo, pero básicamente es lo que dice Alejandro. La administración tiene que ver con la gestión diaria del objeto social, y el gobierno tiene que ver, las decisiones de gobierno tienen que ver con decisiones trascendentes o cuestiones trascendentales para la vida de la sociedad. Generalmente están vinculadas, generalmente no siempre, hay decisiones de gobierno que no implican esto, pero muchas veces están vinculadas con la modificación del contrato social. Por ejemplo, si yo yo quiero ampliar el objeto social, si yo quiero modificar el domicilio y llevarlo al extranjero, si yo quiero, por ejemplo, aumentar el capital superando determinado monto, si yo quiero, otra decisión trascendente, pedir aportes extraordinarios a los socios, si yo quiero, por ejemplo, iniciar una acción de responsabilidad contra el administrador porque no lleva la contabilidad debidamente. Bueno, todas esas decisiones, muchas de ellas vinculadas con la modificación del contrato social, otra puede ser, por ejemplo, ampliar el plazo de la sociedad, ampliar el plazo, o sea, cualquiera de los elementos, modificar cualquiera de los elementos del artículo 11, en la generalidad de los casos implica una decisión de gobierno. Otras, ¿por qué? ¿Por qué implica una decisión de gobierno? Porque implica modificar los derechos y obligaciones de los socios, ampliarlos o restringirlos, ¿sí? Entonces, en esos casos, sí se entiende que hay una decisión de gobierno, y esa decisión la tiene que tomar un órgano específico de la sociedad, que no es el de administración, sino generalmente, cuando ustedes empiecen a analizar los tipos societarios, van a ver que los órganos de gobierno están constituidos por los socios. Los órganos de gobierno, que son los que toman las decisiones trascendentes, que implican modificar el contrato social, están integrados por los socios. En cambio, la administración de las sociedades la puede ejercer una persona que no es socia, ¿sí? Porque en general hacen a la gestión habitual del objeto social. ¿Hasta ahí venimos bien? Están bien, designar a los representantes. Bueno, a ver. Después hay una tercera función que es la de control. En algunos casos, en algunos tipos societarios que son más complejos, hay un órgano diferenciado que ejerce el control. En otros tipos societarios donde la estructura es más sencilla, quizá si no hay un órgano diferenciado de control, es el mismo socio el que ejerce el control. Pero siempre hay alguien que ejerce el control de lo que hacen los administradores, ¿sí? Respecto de la gestión de la administración. Entonces tengan presente que siempre hay tres funciones diferenciadas. Por un lado, administración y representación, que coinciden generalmente en el mismo órgano, pero no son exactamente iguales. Después tienen las funciones de gobierno, que como dice el compañero, son las funciones trascendentes para la vida de la sociedad, y finalmente las funciones de control. En esa diferenciación entre actos de administración y actos de gobierno, a veces hay una fina línea y es difícil saber, es difícil determinar en cada caso dónde está la diferencia, pero en general hay parámetros que me permiten a mí establecer cuándo algo tiene que ser decidido por el órgano de administración y cuándo tiene que ser decidido por el órgano de gobierno. Puntualmente, respecto a las sociedades anónimas, hay disposiciones específicas en la ley que dicen qué decide la asamblea y qué decide el directorio. Ya vamos a ver cómo es la organización interna en cada tipo societario. Bueno, muy bien. Tenemos dos normas en la parte general de la ley, que son el artículo 58 y el artículo 59. El 58 se refiere a la representación, a por qué obligue, qué es lo que puede hacer el administrador en representación de la sociedad, y el 59 habla del parámetro de conducta que hay que seguir para analizar qué parámetro de conducta tiene que seguir un administrador. Bueno, ahí está. El 58 dice
que el administrador o el representante que de acuerdo con el contrato por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Bueno, primera cuestión que hay que ver, actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Entonces, si cualquier representante de una sociedad, primera pregunta, ¿cómo saben ustedes que alguien representa a la sociedad? ¿Cómo podrían ustedes en la práctica? Por ejemplo, ustedes quieren contratar con una SRL, ¿no? ¿De dónde surge que la persona que está invocando ser representante de esa SRL representa efectivamente SRL? O sea, que está designado como representante de esa SRL. A ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿De dónde surge? Yo tengo que contratar con una SRL, ¿cómo sé que esa persona es el representante? Pues se tiene que encontrar registrado en el registro público de comercio Perfecto. el O nombre de sea, la tiene que persona. estar o designado en el contrato o por una modificación en el caso de las SRL o en el caso de las sociedades anónimas porque se informa quién, con una copia del acta de asamblea a quién se designó, ¿sí? Perfecto, perfecto. O sea, si es en el contrato, con el copia del contrato. Y si es posterior la designación, con la constancia inscripta en el registro público, a ver, que me acredite que esta persona es el representante. Bueno, la cosa se puede poner más complicada. ¿Qué pasa si yo contrato con una sociedad de la sección cuarta? A ver, ¿cuáles son las sociedades de la sección cuarta? Esto sí les podemos tomar en el parcial. No este punto específicamente, sino la regulación de las sociedades residuales, que ya han visto, con el doctor Muñoz, según creo. Son todas las sociedades que no entran dentro del grupo de sociedades regulares Exacto. y tampoco están en sociedades irregulares, o sea, por ejemplo, no son sociedades con objeto de comercio. Perfecto. Hay varios supuestos ahí. Sociedades, por ejemplo, que atípicas, me pone una compañera bien, Janina, significa que no se encajan exactamente en ningún tipo de la ley. Bueno, la pregunta sería, ¿quién representa a esas sociedades? ¿Cómo sé yo? Porque ese contrato no está en el registro, no está inscrito. ¿Es así o no? Sí, no está inscrito. Entonces, ¿de dónde surge esa representación? ¿Representa a cualquiera de los socios que presente el contrato? Que presenta el contrato. O sea, tendría que invocar el contrato del que surge que él tiene facultad para representar. Bien, está perfecto eso. Muy bien, a ver, otra pregunta más compleja. ¿Puede haber personas que, bueno, no lo vamos a dejar ahí, bien por lo de la sección cuarta, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo quién representa? Tengo que pedir que alguien me lo acredite. Generalmente cuando vamos a un escribano a elaborar un instrumento público, el escribano se ocupa de controlar que esa persona que está invocando la representación efectivamente tenga facultades. Eso lo hace un escribano, pero si ustedes firman un instrumento privado, ese control no lo hace el escribano, lo tienen que hacer ustedes. O sea, ustedes que van a contratar con una sociedad, tienen que poder controlar que esa persona efectivamente es la que está facultada para representar a la sociedad. Bueno, primero dice, representa respecto de todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Cómo sé yo cuál es el objeto social? Primera cuestión, o sea, ¿de dónde surge cuál es el objeto social de esa sociedad con la que estoy pretendiendo contratar? También lo tengo que ver en el contrato. Bien, perfecto. Ahora, si yo normalmente estoy contratando, generalmente en el comercio uno sabe a qué se dedica, cuál es el rubro que explota esa persona jurídica, ¿sí? O un empresario individual también. Es decir, a usted le llamaría la atención que, por ejemplo, Soderías IBE de golpe empiece a comercializar no sé, bebidas importadas, se me ocurre como ejemplo, ¿no? ¿Usted le llamaría la atención o no le llamaría la atención? A ver. Bueno, ahora, si ustedes van a pedir el contrato y resulta que el contrato social dice fabricación y venta de bebidas de cualquier tipo,
Entonces, en ese caso, supongamos que a ustedes le estén queriendo vender Fernet, en vez de un representante, o comprar, supongamos que venga un representante de la firma y quiera comprar, y ustedes son proveedores, bueno, es válido que algún representante celebre ese acto en nombre de la sociedad porque el objeto social lo contempla, lo contempla. Entonces, ¿qué es esto de notoriamente extraño al objeto social? O sea, que a ustedes les tiene que llamar la atención, tiene que ser notorio, ese acto que está tratando de realizar el representante legal de la sociedad no tiene absolutamente ninguna vinculación, ni directa ni indirecta, con el objeto de esa sociedad por la que está pretendiendo contratar. Eso es notoriamente extraño. ¿Entienden eso? A ver. Sí, sí. Bueno, ahora tengan en cuenta que cuando uno desarrolla el objeto social, la actividad del administrador, ¿no?, o del representante en este caso, no se circunscribe a las cuestiones puntuales que están enumeradas en el objeto social. Puede realizar otras actividades y prueba que están vinculadas en forma indirecta a ese objeto social. Por ejemplo, en actividad de inversión, que no es directamente vinculada con el objeto social, pero que es del giro habitual de una empresa. Por ejemplo, si tiene un excedente de dinero y tiene que colocarlo o pedir un crédito para financiar una actividad, bueno, ese tipo de actividades vinculadas indirectamente con el objeto social son actividades que el representante sí podría realizar. Ahora, ¿qué pasa? No hemos llegado a ver todavía sociedades por acciones simplificadas. Este tema se complica porque las sociedades por acciones simplificadas son en nuestro derecho actualmente las únicas que tienen posibilidad de incorporar un sujeto. ¿Cómo tiene que ser el objeto de las sociedades según la ley 19.550? A ver, ¿quién se acuerda? Determinado. Preciso y determinado. Bien, perfecto. Entonces yo no podría poner un objeto social tan amplio que diga, por ejemplo, me voy a dedicar a todas las actividades vinculadas al turismo, a la construcción, a la venta. Bueno, estos objetos plurales que están, no pueden ser incluidos en un contrato de la ley 19.550, sí podrían ser incluidos en un contrato de la 27.349, o sea, un contrato de sociedades por acciones simplificadas, porque cuando ustedes vayan a ver la ley van a ver que el objeto puede ser plural y amplio. Entonces es más complicado en una sociedad, el objeto generalmente en las sociedades por acciones simplificadas, que ustedes la van a escuchar nombrar como SAS, bueno, es más amplio y plural, no es más amplio, es amplio y plural, a diferencia del objeto preciso y determinado de la ley 19.550. Bueno, eso fue materia de discusión cuando se sancionó la ley, pero los contratos se están inscribiendo de ese modo, o sea que ojo con eso, hay que ver el contrato, ¿sí? Y ahí hay una cuestión a continuación que es importante que ustedes sepan. ¿Qué pasa si el representante, a ver, la pregunta sería, ¿qué pasa si el representante decide realizar un acto que es notoriamente extraño al objeto social? Es decir, ese representante excede el objeto social notoriamente y contrata. ¿Qué hace el tercero que quiere exigir, por ejemplo, el cumplimiento de ese contrato? ¿Qué puede hacer si el acto es notoriamente extraño al objeto social? ¿Se puede exigir a la sociedad que cumpla? No, ¿no sería un contrato nulo? Depende, profe. A ver, ¿de qué depende? Según cómo claro, si sabía, bueno, no actuó con buena fe. Y si no sabía, actuó con buena fe y puede exigir. Bueno, estamos descartando la mala fe del tercero. El tercero contrató sin advertir que ese acto que realiza el representante excede notoriamente el objeto social. Entonces, ¿qué puede hacer el tercero? Que después cuando quiere exigir el cumplimiento, se da cuenta de que el acto era ajeno al objeto social. ¿A quién se lo puede exigir? Al representante. Al representante en forma personal. O sea que él no responde a la sociedad, es el principio general, ¿no? No responde a la sociedad cuando el acto es notoriamente extraño. De la persona con la que contrató. Perfecto. Ahora, si no es notoriamente extraño, o sea, existe la duda
respecto de si ese representante está contratando por la sociedad o está contratando en beneficio propio utilizando sus facultades de representación, responde la sociedad igualmente, independientemente que después la sociedad pueda iniciar contra su administrador una acción de responsabilidad, que ese es el supuesto que tienen ahí en el fallo que yo les di. En el fallo que yo les di, fíjense que incluso derivaba clientela, incluso tomó un préstamo a nombre de la sociedad, que él dice que ese préstamo lo tomó a nombre personal y lo ingresó a la sociedad, pero en realidad no se comprobó que había ingresado. Fíjense que hay una serie de actos ahí que él realiza invocando su calidad de administrador y representante, pero que en definitiva están excediendo el objeto social. Bueno, se los dejo para cuando lean el fallo, ¿sí? Pero, entonces, si no son notoriamente extraños, responde la sociedad. Si son notoriamente extraños, se los pueden exigir directamente al representante, pero no va a responder la sociedad con su patrimonio. Ahora, ese principio que les acabo de decir tiene una excepción, yo se las voy a leer y ustedes me van a explicar por qué creen que existe esta excepción en este caso. Aun cuando contrate excediendo notoriamente el objeto social, la sociedad sí responde. ¿Cuándo responde? Ahí dice, este régimen se aplica aún en infracción, bueno, la organización plural ya, y se trata de obligaciones contraídas. ¿Cuándo se trata? De obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios. Ustedes ya saben que son los títulos valores, ya saben que son los contratos entre ausentes, ya saben que son los contratos de adhesión. Los han estudiado en derecho privado, obligaciones y contratos. Salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción a la representación plural. Bueno, esto tiene que ver, esto que habla acá la ley de régimen de representación plural, se da, por ejemplo, en las SRL, ¿sí? En las SRL, normalmente, incluso también se da en las colectivas y también se da en la sociedad de la sección cuarta, se puede establecer un régimen de representación plural. ¿Qué significa? Que para que la sociedad pueda contratar, en vez de tener que firmar uno solo de los administradores, se puede exigir que firmen dos. Por ejemplo, el contrato puede decir que se necesita la firma conjunta de dos gerentes en una SRL. Por ejemplo, se necesita la firma conjunta de dos gerentes. Entonces, para contratar en nombre, en representación de la sociedad, yo necesito que firmen los dos. Si no firman los dos, ese contrato no está celebrado por la sociedad, es decir, no se entiende que hay ahí representación suficiente para contratar. Hace falta la firma de dos. Bueno, eso se llama régimen de representación plural, cuando se necesita más de uno, para contratar en nombre de la sociedad. Bueno, ese régimen significa que cuando yo contravengo esa disposición del contrato, ese contrato no se considera celebrado por la sociedad. Salvo que sean obligaciones contraídas mediante títulos valores por contratos entre ausentes de adhesión o concluidos mediante formulario. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué en ese caso, supongamos que se necesite la firma de dos, firma uno solo, igualmente se entiende que es válida la contratación, supongamos, o la emisión del título valor, si es que la sociedad firmó un cheque, por ejemplo, o emitió un pagaré. Si uno solo emitió un pagaré en nombre de la sociedad, o firmó un cheque en nombre de la sociedad, ese cheque igualmente va a ser exigible a la sociedad, aunque contravenga el régimen de representación plural. La pregunta sería, ¿por qué creen ustedes que la ley dice eso? A ver, ahí alguien me contestó. ¿Qué artículo? ¿Qué artículo? El 58. El 58. Si quieren, van a la ley y leen el artículo 58. ¿Profe? Sí, te escucho. En este caso, los administradores estarían compartiendo responsabilidad o cada uno es responsable totalmente, o sea, dentro de lo que es la responsabilidad limitada que tiene.
Eso depende cómo esté organizada, por ejemplo, la gerencia en las SRL, pero normalmente cuando se establece un régimen de representación plural, el contrato dice que para contraer obligaciones hace falta la firma de 2 o 3, o los que diga el contrato, ¿sí? Entonces, ese sería un régimen de representación plural. Tienen obligación, por supuesto, los administradores de respetar ese régimen de representación plural, pero supongamos que no lo respeten y que uno solo libre un cheque en nombre de la sociedad. Bueno, el tercero que recibe ese cheque lo va a poder cobrar igual a la sociedad. Esta es una excepción. Lo mismo que cuando se celebran contratos por adhesión o preredactados con cláusulas predispuestas o a la distancia. ¿Por qué creen ustedes que en esos casos, aun cuando se esté contraviniendo una norma, una cláusula del contrato, esa obligación sí se considera contraída por la sociedad? A ver si a alguno se le ocurre. Si no, les dejo la pregunta para que la digan. A ver, Joana. Para proteger a los de buena fe. Perfecto, perfecto, bien. Estamos razonando perfecto. Bueno, lo que dice Joana es así. ¿Qué pasa? Cuando yo emito un cheque, acuérdense que el cheque puede circular por endoso. Entonces, el primero que recibe el cheque tiene posibilidades de pedir que le exhiban el contrato para ver si el régimen de representación efectivamente, no se hace normalmente cuando se emiten títulos valores, pero supongamos que ese primero que recibe el cheque lo puede hacer, pero el tercero que lo recibió por endoso no tiene ningún vínculo con el emisor. Entonces, para favorecer la circulación de los títulos de crédito, se permite que en ese caso la obligación sea válida. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los contratos a distancia. Si una sociedad está en Buenos Aires y la otra está en Salta, o el cliente está en Salta, es muy difícil, salvo que esa sociedad haberte publicado el contrato social, que es muy difícil que ese contratante de Salta, que contrata a distancia, pueda acceder a las cláusulas del contrato para saber si el régimen se está violando o no el régimen de representación. Lo mismo pasa con los contratos de adhesión. Ustedes han visto que en los contratos de adhesión el contratante, que es la parte débil, generalmente adhiere a las cláusulas que ya firmó la parte predisponente. Entonces, es una dificultad práctica poder saber cuál es el régimen de representación de esa sociedad. Por eso, en ese caso, se protege a los terceros de buena fe. Está perfecto lo que dice la compañera, salvo que el tercero supiera, salvo que tuviera conocimiento de que se está violando ese régimen de representación plural. ¿Entienden? O sea, se está atendiendo a la realidad negociada y por eso está esa disposición en la ley. Muy bien. Bueno, y eso independientemente de las responsabilidades que pudiera tener ese representante por haber contravenido una disposición del contrato, por no ajustarse a las disposiciones del contrato social. ¿Sí? Esas responsabilidades pueden ser frente a los socios o frente a la sociedad también, independientemente de que el tercero no se vea afectado por esa violación de la disposición del contrato. Bueno, eso respecto de la representación, o sea, esa facultad, esa posibilidad de obligar a la sociedad frente a terceros, de vincularse con terceros en nombre de la sociedad, de comprometer la voluntad de la persona jurídica que se está representando. Ahora, ¿qué pasa con la conducta del administrador en la paz interna? Bueno, ahí está el parámetro de conducta, está en el 59 de la ley. Dice, los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocio. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. Ahora, yo les pregunto, para ustedes, ¿qué significa o qué les dice esta disposición de que deben obrar con lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios? ¿Qué es eso de lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo sé yo en qué caso se obró con lealtad y diligencia como un buen hombre de negocios y en qué casos no? ¿Se le ocurren, a usted se le viene a la cabeza algún ejemplo? ¿Qué piensan de esto, de esta disposición? Bueno, acá me dice actuar de buena fe. Yo le digo, muy bien Valentina, pero es más que buena fe, ¿no? Porque se exige la conducta de un buen hombre de negocios. Sería con sinceridad defendiendo los intereses de la sociedad y cumpliendo con lo que sería el objetivo. Entonces yo les hago la siguiente, perfecto.
Está bien eso que ustedes están diciendo, con sinceridad, con honestidad, con buena fe. La pregunta es, ¿hay una exigencia mayor que la buena fe, que la sinceridad o que la honestidad? Piensen, a ver si pueden leer el 59 y me lo dicen, ¿qué creen ustedes? ¿Es mayor la exigencia para un administrador que para la de cualquier contratante? A cualquier contratante se le exige que actúe de buena fe, se le exige que actúe con sinceridad. Ahora, ¿hay una exigencia mayor para el administrador? ¿Qué es ser un buen hombre de negocios? A ver. Bueno, buscando el beneficio de la sociedad dentro del objeto social. Perfecto. Ahora yo les pregunto, ¿cualquiera de nosotros se pone a administrar una sociedad ya? Ustedes el día de mañana probablemente cuando terminen la carrera, incluso antes, van a estar capacitados para administrar. Pero si no tienen ninguna experiencia, ¿no? en gestión comercial, por ejemplo, no saben cómo hay que operar con los bancos, no saben cuál es la tasa de interés que habitualmente se cobra en el medio, no saben, por ejemplo, qué proveedores cumplen y qué proveedores no cumplen. Bueno, la pregunta es la siguiente: un buen hombre de negocios tiene que ser diligente, tiene que manejar toda esa información, y todavía más, si no obra con diligencia, más allá de que haya obrado con buena fe, pero sea, por ejemplo, negligente, porque toma un crédito a una tasa que no se puede pagar, o porque contrató con un proveedor que es sabido en el mercado que nunca entrega la mercadería, por ejemplo, o porque puso en el mercado un producto que después trajo innumerables reclamos de los consumidores. Esas conductas muchas veces no tienen que ver con la mala fe, sino con una falta de diligencia propia, quizá ni siquiera de mala fe, sino propia de no estar en condiciones o no tener la preparación suficiente o los conocimientos suficientes para actuar en el mercado. Entonces la pregunta es si ustedes creen que una actitud negligente de parte de un administrador, aunque no sea de mala fe, porque uno puede ser negligente aunque no sea de mala fe, puede generarle responsabilidad al administrador. ¿Se le puede exigir a un administrador que sea diligente? A ver, los escucho. Totalmente. Y bueno, entonces, por ahí va el tema. Ustedes fíjense que el artículo es, este artículo, el 59, fija un parámetro de conducta que es abstracto. ¿Qué significa abstracto? Que no me dice concretamente qué es lo que tienen que hacer los administradores. Por ejemplo, no hay una enumeración que me diga, deben llevar la contabilidad en debida forma. No deben contraer deuda si no, la sociedad está en estado de insolvencia, no deben contratar con proveedores incumplidores o conocidamente incumplidores, no deben, ampliar el mercado más allá de lo que o sea, no deben encontrar obligaciones si saben que no les van a poder cumplir. A ver, les estoy diciendo parámetros de conducta que cualquiera me diría, bueno, sí, un administrador no debería hacer eso, un buen hombre de negocios no debería hacer eso, pero la ley no dice eso, la ley dice, deben obrar con lealtad. O sea, lealtad significa no actuar en contra de los intereses de la sociedad, ¿sí? A sabiendas no actuar en contra de los intereses de la sociedad, pero además les pide diligencia, la diligencia de un buen hombre de negocios, no la diligencia de cualquier persona que no tiene experiencia. Un buen hombre de negocios tiene experiencia en los negocios, ese es un buen hombre de negocios, el que conoce los negocios, por lo menos el que es ese que se está dedicando, al que va a administrar. Por ejemplo, si yo me quiero dedicar a compra y venta de automotores, tengo que saber por lo menos del mercado de automotores, tengo que saber en qué época se vende, en qué época se compra, qué es un buen precio, qué es un precio de mercado. Bueno, lo mismo para cualquier rubro que se les ocurra. No sé, si me dedico al turismo, tengo que saber cuáles son las medidas de seguridad que tengo que tomar, tengo que contratar un seguro, tengo que conocer cuáles son los gustos de los turistas que vienen del sur, cuáles son los gustos de los turistas extranjeros. Son cuestiones que tienen que ver con el negocio concreto al que yo me quiero dedicar. Entonces, un buen hombre de negocio no solamente obra con lealtad, sino también con diligencia. Ya tiene conocimientos, porque la negligencia le puede traer también responsabilidad.
Dentro de las conductas exigidas a los administradores, se puede hacer una gran clasificación, que estamos entrando por ahí en un terreno más jurídico, pero hay una gran clasificación entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Cuando yo asumo una obligación de resultado como administrador, estoy garantizando el resultado. Por ejemplo, si yo asumo como administrador, a ver, les pregunto esto para ustedes. A ver, les vuelvo a decir. Cuando yo asumo una obligación de resultado, estoy garantizando al otro contratante el resultado. Cuando yo asumo una obligación de medios, estoy comprometiéndome a realizar todas las actividades tendientes a conseguir ese resultado, aunque no lo logre. Hay una diferencia importante que tiene que ver después de terminar la responsabilidad de esa persona. Entonces, yo les pregunto, entre las obligaciones de un administrador, ¿les parece que hay alguna que es de resultado, o sea, que está garantizando el resultado de esa actividad? Yo pienso que no, profe. Bueno, yo te voy a decir que hay una que para mí seguro, pero la mayoría no son de resultados, son de medios. O sea, tiene que poner la diligencia necesaria. Por ejemplo, es imposible que un administrador garantice un socio que va a tener un 10% de rentabilidad anual, menos en un país como Argentina, eso es imposible. Y tiene la obligación de medios de realizar todas las actividades tendientes a conseguir ese resultado. Sí las tiene. Lo que no tiene es obligación de garantizar ese resultado, o sea, no le puede garantizar al socio que va a tener ese grado de rentabilidad, porque siempre en la actividad comercial hay riesgo. Esto es así, es propio de la actividad comercial riesgo, si no usted tendría que poner la plata a plazo fijo. Si usted está iniciando una actividad comercial, sabe que hay un grado de probabilidad de que ese resultado no se consiga. Entonces, en ese sentido, la mayoría de las obligaciones de los administradores son de medio, pero también hay algunas obligaciones de resultado, como por ejemplo, yo les pregunto, una de las obligaciones del administrador es llevar la contabilidad en debida forma. Si no lo hace personalmente, se lo tiene que encargar a un profesional, en este caso un contador. Bueno, ¿eso es una obligación de medio o de resultado para ustedes? Y que la contabilidad esté llevada en debida forma. ¿Se puede garantizar ese resultado? ¿Cómo? A ver, Joana. Creo que sería de resultado, porque eso es una obligación que tiene que realizar, no importa los medios que utilice, debe llevarla en... Perfecto, yo comparto esa opinión, Para mí, por ejemplo, llevar la contabilidad, los papeles comerciales en debida forma, es una obligación de resultado. Y si por algún motivo este resultado no se consigue, el administrador tiene la obligación de llevar adelante las acciones que hagan falta para que esté llevada en debida forma. Es una carga, es un deber que tiene que cumplir. De hecho, todos los administradores de patrimonios ajenos, que no son solamente estos que estamos estudiando nosotros en las sociedades, sino, por ejemplo, ustedes ya han estudiado, cuando han estudiado contratos, gente que administra bienes que no le pertenecen. Por ejemplo, el fideicomisario en un fideicomiso, o el mandatario en un contrato de mandato. Bueno, esa gente tiene siempre obligación de rendir cuentas. El que administra un patrimonio de otro siempre tiene obligación de rendir cuentas de cómo gestiona ese patrimonio que no le pertenece. En el caso de las sociedades, esa obligación se cumple con la presentación de los balances, ¿sí? Con la contabilidad, con la presentación de los estados contables para la aprobación. Entonces, es una obligación de resultado. Rendir cuentas es una obligación de resultado. Es mi criterio, pero es una de los pocos casos que tenemos de obligaciones de resultado. La mayoría de las obligaciones son de medio, entonces lo que va a haber que analizar en cada caso es si según las circunstancias de tiempo y lugar, ese administrador se comportó con la diligencia de un buen hombre de negocio, y eso hay que verlo, realmente lo ve el juez en cada caso. Por ejemplo, es lo mismo desempeñarse como administrador, a ver, por darles un ejemplo, a ver, un administrador de una sociedad que se dedica a la hotelería en Argentina durante el año 2018 que haberlo hecho durante el año 2020. ¿Es lo mismo? Pregunta. A ver. Voy a evaluar con los mismos parámetros. Ahí se escucha mal, a ver.
Pablo. Bueno, si quieren, no se escucha bien. Lo que les quiero advertir, o que lo que quiero que noten, es que yo tengo que analizar, depende del contexto. Perfecto, perfecto. Ahí me lo está diciendo Jesús, Manuel. Perfecto, es así. Pero yo tengo que analizar conforme las circunstancias de tiempo y lugar. ¿Sí? Por ejemplo, si el año pasado a algún administrador de una cadena de hoteles se le ocurrió ampliar la cadena de hoteles, yo le diría que es una actitud negligente. O sea, supongamos que a alguien que tiene un hotel en Cafayate se le ocurrió invertir en ampliar la cadena y abrir un hotel en Cachi, por darle un ejemplo. Bueno, eso para mí es una actitud negligente. Cosa distinta hubiera sido si esa decisión hubiera sido tomada en el 2016, o en algún momento en el que el cambio nos favorecía, entonces siempre turistas extranjeros. A ver, yo te voy a silenciar. Ahí está. Perdón, Nadia, si querés hablar, me levantas la mano y yo te habilito el micrófono. Bueno, me encanta que intervengan, ¿no? Me encanta, celebro que participen. Si yo les silencio el micrófono es porque si no, no se escucha bien. Pero me levantan la mano y, a ver, Juan Carlos Martínez levantó la mano. No lo veo, Juan Carlos. Ah, está perfecto. Bueno, le hago una consulta. Te escucho. Si de caso, por ejemplo, en 2020, el inmueble que querían comprar estaba muchísimo más barato, la gente estaba buscando la plata y el administrador lo hizo. ¿Eso después en un juicio se toma en cuenta? Bueno, no, si lo hizo como inversión, por ejemplo, pensando que esa era una excelente inversión para la empresa y que pasada la pandemia iba a tener un inmueble para ampliar sus servicios, por supuesto, pero va a tener que justificarlo, porque, a ver, supongamos que es una empresa que está en estado de insolvencia, ¿no? Que no tiene cómo pagarles a los empleados, que no tiene cómo pagarles a los proveedores. Bueno, en ese caso, tomar una decisión de ese tipo podría ser analizada como negligencia, podría ser calificada como negligencia. Cosas distintas, por ejemplo, si tiene plata en el banco o tiene alguna inversión y se dio esa posibilidad de comprar un inmueble a un precio muy conveniente, bueno, eso es otra historia. Por eso, depende de las circunstancias de tiempo y lugar, hay que analizar en cada caso. El fallo que yo les di para leer es muy interesante en ese sentido, porque les muestra cómo la conducta del administrador realmente no se adecua al parámetro de conducta que exige la ley. Y fíjense, en ese caso analiza bien en qué circunstancias actúa, por qué toma las decisiones que toma, o sea, todo eso se analiza en cada caso para saber si realmente se adecuó al parámetro de conducta del 59 o no. Ahora yo les cuento una cosa, ese parámetro de conducta que es, a ver, ahora se los muestro. Ese parámetro de conducta está fijado en el 59 para todos los administradores de la ley 19.550 y también se aplica a la 27.349. ¿Se entiende que se aplica también a la SAS? ¿Sí? Por remisión que hace la ley, bueno, eso después lo vamos a ver cuando veamos SAS. Entonces, ahora lo que pasa es que yo de este artículo, como les decía, no puedo extraer cuáles son conductas que siempre son exigibles a un buen administrador. No está hecha esa enumeración ahí, pero la Comisión Nacional de Valores dictó una resolución, ya les voy a mostrar ahora, que la vamos a estudiar con mayor profundidad, a ver si puedo, que la vamos a estudiar con mayor profundidad cuando estudiemos sociedades anónimas. Bueno, la Comisión Nacional de Valores es el organismo a nivel nacional que regula la oferta pública, y la captación de ahorros del público y regula la actividad de las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, ¿sí? Que cotizan en bolsa puntualmente. Entonces, este código de gobierno societario o de buen gobierno corporativo, también se conoce con otra palabra que se llama compliance en inglés, es un código que se incorporó a nuestro derecho interno en la Comisión Nacional de Valores. Les reitero, se aplica solamente a las sociedades abiertas, sociedades anónimas que cotizan en bolsa, pero son, entre otras cosas, parámetros de conducta que se deben seguir en una sociedad y parámetros también de control interno, pautas de control interno para garantizar, para dar confiabilidad a los inversores extranjeros. O sea, se incorpora este código como modo de dar confiabilidad a los inversores extranjeros, ¿sí?
Si ustedes ven el código van a ver que bueno, es largo, pero por ejemplo a mí me interesa leerles los principios o las pautas de conducta, ¿sí? Que me parece que son, a ver si vamos al... Capítulo 3. Yo se lo subí a la plataforma, así que el que tenga un poco de curiosidad y quiera adelantarlo, puede leerlo, vamos a ver después cuando, no es que se lo tiene que saber de memoria, pero dice cuáles son las funciones del presidente del directorio, acá están los principios. Bueno, hay cuestiones de gestión directamente vinculadas a la gestión, cómo tiene que ser la gestión, a ver. Pero son pautas de conducta más específicas, ¿sí? Respecto de cómo se tiene que comportar un administrador de una sociedad. Y si bien no se aplican directamente a los tipos societarios que no cotizan en bolsa, bien, por ejemplo, acá, composición, nominación y sucesión del directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y diversidad, que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento de grupo. Bueno, ya van a ver qué es lo que se entiende. No sé si algunos ya estudian gestión, qué es el pensamiento de grupo. Bueno, si no, les lo dejo para que lo lean porque es muy interesante. Y habla de la remuneración. Bueno, esto tiene que ver con el ambiente de control permanente dentro de la sociedad. Bueno, en fin, no se los voy a, no quiero perder tiempo ahora, pero ahí sí tienen en ese código de conducta que está vigente para las sociedades que cotizan en bolsa. En Salta son muy pocas, pero las tenemos también. Que son pautas que deben cumplirse, porque si no se cumplen generan responsabilidad, ¿sí? Como por ejemplo un comité de auditoría dentro del directorio y otra serie de exigencias formales que ustedes seguramente van a estudiar, o la forma de presentación de estados contables para sociedades que cotizan en bolsa, no sé si ya lo han visto en contabilidad, bueno, eso es algo que si alguno se dedica o es asesor, ¿qué sociedades cotizan en bolsa? Las sociedades las sociedades anónimas del artículo 299 de la ley 19.550, que ya las vamos a estudiar, en Salta, por ejemplo, el Banco Macro. El Banco Macro es uno de los que cotiza en bolsa. Bueno, muy bien. Entonces, como parámetros de conducta específicos, además, eso es una referencia que pueden tener, por ejemplo, para analizar en qué casos se está actuando como un buen hombre de negocios y en qué casos no, cuál sería la conducta esperada de un administrador. Bueno, vamos a acá, ahora, si me permite. ¿Me están escuchando bien ustedes a mí? Porque a mí me sale que mis recursos de internet son deficientes. Se escucha perfecto, profe. Bueno, perfecto. Bueno, conforme los tipos societarios de la ley 19.550, ¿quiénes son los que administran? En la colectiva, que es la estructura más sencilla que tenemos en la ley, son los mismos socios los que administran. Entonces ustedes van a ver ahí cómo son los mismos socios los que ejercen las tres funciones. La de administración, la de gobierno y la de control. No hay, en general, en las sociedades colectivas, no hay órganos diferenciados. Todos los socios ejercen las tres funciones, ¿sí? O algunos se pueden distribuir entre ellos las funciones, pero en general no hay órganos diferenciados porque la estructura no lo prevé. En las SRL, la administración la ejerce la gerencia, que puede ser singular o plural. A su vez, esa gerencia, que ya vamos a, eso da para una clase completa, esa gerencia, si es plural, puede ser ejercida en forma conjunta, indistinta o colegiada. Ya lo vamos a entender. Entonces, la responsabilidad puede variar de acuerdo a cómo esté organizada internamente la gerencia. También puede haber gerentes con funciones específicas. Entonces, por ejemplo, si yo soy gerente de finanzas, no voy a tener probablemente responsabilidad por lo que haga un gerente de compras, pero esa diferenciación tendría que estar inscrita en el registro público de comercio. O sea, si hay asignación de funciones específicas, eso tiene que estar inscrito en el registro público. No, ya no se llama de comercio, así que olvídense de lo que les acabo de decir. SA,
el directorio es el órgano de administración, y quien representa a la sociedad es el presidente del directorio, no el directorio en su totalidad. El presidente del directorio representa a la sociedad. Entonces, el órgano de administración es el directorio, y el que representa a la sociedad es el presidente del directorio. Y siempre se toman decisiones, cuando el directorio es plural, se toman decisiones en forma colegiada. Cuando un órgano es colegiado, eso, si alguno no lo sabe, los órganos, las decisiones colegiadas son previa deliberación y voto, como si fuera, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Los órganos colegiados deliberan, votan, y las decisiones se toman por mayoría de votos. Esos son los órganos colegiados. Bueno, una gerencia de una SRL puede funcionar de esa manera o no, de acuerdo a lo que diga el contrato. El directorio de la SA funciona de esa manera cuando es plural. En las SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas, la representación y la administración la ejerce una o más personas humanas, socios o no, designados por plazo determinado o indeterminado en el instrumento constitutivo o posteriormente. Y hay una remisión de la ley 27.349 a las disposiciones de la SRL respecto de la gerencia. O sea que normalmente la organización del órgano de administración de la SAS va a coincidir, o debería coincidir, con la organización de una gerencia de una SRL, ¿sí? Bueno, y los de la sección cuarta, alguien me dijo ahí muy bien, cualquiera de los socios, pero tienen que estar autorizados en el contrato, para ejercer las funciones de administración y representación. Esto de las pautas de qué actos, por qué actos se puede representar a la sociedad, ya se los expliqué. Bueno, delegación de facultades, muy bien, son funciones indelegables, es decir, supongamos que un directorio delegue cuestiones de la gestión diaria en una gerencia. Eso puede pasar en el SA, que haya un órgano de gerencia que se dedique a la gestión diaria y que el directorio le integren socios que no están en el día a día de la gestión de la sociedad anónima. Pero no son delegables en el sentido de que, a pesar de que lo ejerza la gerencia, el director, por ejemplo, de una sociedad anónima, siempre tiene la obligación de controlar lo que hace el gerente y tiene responsabilidad por las decisiones que toma la gerencia. O sea que en definitiva no es delegable, porque va a ser responsable por la actividad de administración, aunque no la ejerce en forma directa, ¿sí? O sea, las funciones del director de una SA, del gerente de una SRL, no se delegan. No se delega la responsabilidad, y si se delega, por ejemplo, en un profesional que ejerza la administración, el que está designado como director tiene obligación de control y tiene responsabilidad por lo que hace esa persona que se contrata, ¿sí? Esto es importante que lo sepan. Bueno, ahí está, la administración. Les hablé de las pautas de conducta de la administración, cómo se tienen que manejar. Ahí está, además del 59, tienen la pauta de conducta del 274, que está específicamente para la ley para las sociedades anónimas, pero se utiliza como criterio también para responsabilizar a los administradores de los otros tipos societarios, ¿sí? Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del artículo 59, o sea, se remiten mutuamente a ambos artículos, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso. Dolo significa que hay intención, o por lo menos notorio desinterés por el resultado. Se sabe que se va a producir y no se evita. Eso es dolo eventual. Bueno, todo esto lo vamos a estudiar más adelante, pero ahí hay dos artículos que le fijan pautas de conducta del administrador. Respecto de las obligaciones de resultados, se me acaba de venir a la mente una que es muy importante y que incluso la jurisprudencia laboral ha responsabilizado a muchos administradores por no cumplir. A ver, ¿ustedes creen que la obligación de registrar a los empleados en relación de dependencia es una obligación de medio o de resultado? Sí, de resultado, profe, porque eso no podés tenerlos en negro. Perfecto. Eso sería, además de una obligación de resultado, una violación a la ley, que no significa solamente la ley de 19.550, sino todas las normas laborales, las normas tributarias que tienen que cumplir, por ejemplo, no declarar
ingresos o no declarar, la violación a las normas, ahí hay una obligación de resultados, ¿sí? Respetar las normas tributarias, respetar las normas laborales, además de llevar la contabilidad de... Esas son obligaciones de resultados. Hay que cumplirlas, no se puede decir, bueno, pero yo hice todo lo que podía para cumplirlas, pero no las pude cumplir, no, es al revés, yo tengo que, realmente no las pude cumplir, demostrar qué causa tengo para no cumplirlas, al revés, ¿sí? Al revés, si no soy responsable. Bueno, muy bien, entonces fíjense que hay una serie de obligaciones de resultado, no solamente obligaciones de medio, y cuando hay obligaciones de resultado, el principio es que responden, salvo que se pruebe que por alguna causa no son responsables, ¿no? Esto es muy delicado, ser administrador de una sociedad. Esto como para que le tomen el peso a la cuestión. Bueno, esto tiene que ver con la acción de responsabilidad, cómo venimos con el tiempo, ya me tienen preocupada. Bueno, esto es fundamental, dice el 60, toda designación o cesación de administradores en general, para cualquier sociedad, deben ser inscritos en el registro correspondiente e incorporado al respectivo legajo de la sociedad. En nuestra provincia ese registro es el registro público que depende de la Dirección de Personas Jurídicas. Acuérdense que ahora está en el ámbito del Poder Ejecutivo. También debe publicarse cuando se trate de sociedades de responsabilidad limitada y sociedades por acciones. Entonces ahí hay una diferencia importante. Cuando son administradores de una sociedad de responsabilidad limitada, de una sociedad por acción, no solamente se inscriben en el registro, sino que además se publica la designación. Se publica. En cambio, cuando son otros tipos societarios, es suficiente con la inscripción en el registro de la designación de administrador. La designación y la cesación. Acá hay una cuestión muy importante y que tiene que ver con la cesación de los administradores. Cuando no está inscrita la cesación, ese administrador, supongamos que se desvinculó de la sociedad porque renunció, pero no se le aceptó la renuncia, porque hay un órgano específico que la debe aceptar, no se reunió ese órgano, no se le aceptó la renuncia, entonces nunca se inscribió ese cese de la función de administrador en el registro. Bueno, ese administrador, frente a los terceros, sigue respondiendo. Entonces, esta cuestión de inscribir la cesación de la designación, incluso aunque la sociedad no lo quiera hacer, porque a veces pasa eso en la práctica, es una carga del que renuncia, por ejemplo, puntualmente, porque si no, no se desvincula frente a terceros, sigue figurando como administrador y puede tener responsabilidad frente a terceros. Entonces, esto es fundamental. Yo les copié ahí el formato de la nota que hay que presentar en el registro en caso de que se designe administrador. ¿Sí? Se dice cuál es el acto, por ejemplo, mediante acta de reunión o asamblea general extraordinaria, los socios o accionistas resolvieron designar o renovar, en su caso, a las autoridades por el periodo el periodo por el que se los designa, quedando establecido de la siguiente manera, y se pone quiénes son las personas que van a ejercer esa función. ¿Sí? Esa es la nota, está en la página del registro, así que es de fácil acceso, pero es importante que tengan en cuenta esta obligación de registrar y publicar en algunos casos. ¿Sí? Registrar en todos los casos y publicar en algunos tipos societarios. Bueno, muy bien. Tenemos que ver rápidamente la medida cautelar de intervención judicial, pero antes de empezar con ese tema, que está vinculado con este, pero tiene alguna diferencia, quiero saber hasta acá qué dudas tienen con administración y representación. Quiero que tengan claro que este tema lo vamos a profundizar en cada uno de los tipos societarios, pero las pautas generales son estas. Se aplican a todos los tipos societarios. Entonces, si tienen dudas, me pueden preguntar ahora, y si no, continuamos con lo que falta. Bueno, si después se les ocurre alguna duda cuando se pongan a estudiar el tema o de la lectura del fallo les surge alguna duda, porque puede ser que hay términos con los que todavía no estén familiarizados, por eso me interesa mucho la lectura de fallos judiciales, porque la forma de incorporar vocabulario específico, técnico, y también de empezar a incorporar y de empezar a comprender ese tipo de redacción que tiene sus particularidades, eso se desarrolla con la lectura, no hay otra manera. Entonces a veces puede ser tedioso, puede ser aburrido, no sé, a ustedes, hay gente que le gusta más el derecho, otra que por ahí no le gusta, probablemente a los contadores, a los que están estudiando contabilidad no les guste tanto,
pero es un esfuerzo que me parece que sirve, que tiene sus resultados. Entonces los invito a que tengan que si se les pide que lean algo, algún fallo sobre todo, se tomen el trabajo y lo lean porque les sirve mucho, aprenden mucho haciendo eso, ¿sí? Bueno. Bueno, la intervención judicial. ¿Por qué vemos este tema que a veces es tan jurídico y les resulta árido a ustedes? ¿Sí? A ver, no. A ver. Bueno, la intervención judicial es una medida cautelar que está prevista, ahí está, en la ley de sociedades, y también está prevista en nuestro código de procedimiento para la justicia provincial, ¿sí? O sea, hay 2 regulaciones, pero ustedes tienen que atender a esto. Ustedes como contadores, bueno, los que estudian licenciatura en administración se pueden, sobre todo los licenciados en administración, se pueden inscribir después del día de mañana en la corte y ejercer esta función de, como interventores, pueden ser designados por un juez para administrar una sociedad, porque el juez considera que hay que poner un tercero que administre, ¿sí? Entonces, es importante que conozcan que existe esto, que sepan de qué se trata. Más los licenciados en administración que los contadores, pero los contadores también les puede tocar hacer una pericia contable, pueden intervenir como peritos en procesos judiciales. Entonces, es un tema que, si bien es jurídico, en la profesión les puede venir bien y lo van a necesitar. Entonces, ¿qué pasa? Yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que puede venir un juez y decir, a mí no me gusta cómo está administrando ese señor, yo le voy a designar un tercero? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de que venga un juez y les diga, yo les voy a designar un administrador porque no me gusta cómo están administrando? De hecho, pasó en el caso este de Santa Fe, que no me puedo acordar ahora cómo se llamaba, pero fue hace poco que el gobierno estaba pidiendo que se designe un interventor de la fábrica esta de... Bueno, no me va a salir, pero fue un escándalo, salió en todas las... De Vicentín. Perfecto, de Vicente, gracias. Gracias por ayudarme. Bueno, ese fue un caso, ahí se quería intervenir la sociedad, que además está concursada la sociedad, no sé si no está quebrada, bueno, y se está pidiendo que se intervenga la sociedad. Bueno, esa intervención que ustedes van a leer en los diarios, que van a ver, es excepcional porque normalmente se entiende que las sociedades deben resolver sus conflictos internos por los mecanismos que están previstos en la ley 19.550. Por ejemplo, yo tengo un administrador que no está actuando como corresponde, conforme al parámetro de un buen hombre de negocio, la misma ley contempla la posibilidad de remoción. Entonces yo debería poder sacar un administrador y poner otro sin necesidad de tener que ir a la justicia para que la justicia me diga, usted señor se va y viene otro. Y siempre son los mismos socios los que tienen, como son sus intereses los que están en juego, básicamente son los socios los que pueden ganar o perder con una buena o mala administración, son los socios los que tienen el deber, que eso se llama derecho político, tienen el derecho político de designar quiénes son los administradores. Entonces es excepcional que venga un juez y elija quién tiene que administrar, porque es un derecho de los socios decidir eso. Son los socios los que eligen quién administra, porque son los que han puesto la plata, los que han realizado los aportes, los que tienen interés en obtener beneficios. Hay un interés privado, en principio, ahí el Estado no debería intervenir. En el caso de Vicentín fue un caso excepcional, vaya que no significa que esté de acuerdo, pero el argumento que se daba en ese caso es que es una empresa, que la actividad de esa empresa afectaba a todo el pueblo. Entonces una mala administración, en ese caso, perjudicaba no solamente a los socios, sino fundamentalmente a los empleados, que son muchísimos, entonces, y a los proveedores y a todos los que contratan con esa sociedad. Entonces ese es el argumento que se daba por el cual venía el tercero a pedir la intervención de la sociedad, pero es excepcional eso. Normalmente son los socios quienes tienen que resolver los conflictos con los mecanismos internos, se tienen que haber agotado los mecanismos internos de la sociedad para que yo pueda ir a la justicia y decirle al juez, por favor intervenga, porque este administrador yo no lo puedo sacar y está haciendo daño, y el daño ese es grave. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que yo pueda pedir una intervención judicial? Para que pueda yo ir a la justicia y pedirle a un juez que venga y decida quién va a administrar. Bueno, primero tengo que ser socio.
Primero tengo que ser socio. Tiene que haber un peligro grave, o sea que yo tengo que alegar que efectivamente esto de que siga una persona administrando pone en grave peligro el interés de la sociedad. Y por ejemplo, este caso que ustedes han visto ahí, que el fallo que yo les di, me parece que se intervino judicialmente en la sociedad, pero era una persona que estaba derivando clientes a otra sociedad. Bueno, eso es un peligro grave para la sociedad, ¿sí? O que tome créditos y derive los fondos a otro patrimonio, bueno, cosas así, pero realmente graves, no meras desavenencias o meros desacuerdos, ¿sí? Que se haya agotado los recursos internos de la sociedad. Eso quiere decir, por ejemplo, que la asamblea se haya reunido, que haya sometido la cuestión a consideración y que no se estén reuniendo las mayorías necesarias para remover ese administrador. Bueno, ese sería un caso de pedido de intervención judicial. Y además que se haya iniciado la acción de remoción. O sea, yo no puedo pedir que venga un juez y intervenga una sociedad si no estoy pretendiendo en definitiva que ese administrador se vaya, removerlo del cargo. No puedo hacerlo sin pedir también la remoción. Eso dice la ley. Bueno, esos son todos requisitos procesales que seguramente tienen que ver más con planteo judicial que otra cuestión. Eso no lo van a hacer ustedes en forma independiente, pero sí tienen que saber que si son designados como interventores en alguna oportunidad, o si son contadores de una sociedad donde se designó un interventor, por alguna de estas situaciones que yo les expongo, porque también puede ser que ustedes sean contadores de esa sociedad y se pida la intervención de la sociedad que ustedes asesoran, ¿no? También puede pasar eso. Bueno, hay distintos grados de intervención, distintos grados de designación. Desde el más leve, que sería la designación de un veedor que solamente controla lo que hacen los administradores, o sea, no se remueve el administrador, no se lo saca de la función, pero se designa un veedor que controla qué es lo que hace ese administrador y que informa al juez, ¿sí? También se puede designar un coadministrador, entonces se necesita que tome las decisiones en forma conjunta con el que ya está, pero no se lo saca al administrador que está designado, todavía no se lo saca. Y el más grave, la intervención más grave, que es sacar provisionalmente al administrador, o sea, se lo saca provisoriamente, se lo corre de la administración y se pone a otro administrador. Ese sería el grado de intervención más serio, pero para tomar esa decisión tiene que realmente estar justificada la remoción del administrador, o sacarlo por lo menos provisoriamente hasta que se determine si efectivamente está gestionando de manera dolosa o de manera negligente, ¿sí? Bueno, muy bien. Y eso es básicamente lo que yo les voy a dejar sobre este tema de la administración. Entonces me interesa que tengan claro, está en la Ley General de Sociedades, lo pueden leer ahí. A ver qué me han puesto en el chat. Vicentín, perfecto. Ustedes sepan entender que yo tengo bastantes más años que ustedes y la memoria no me funciona como ustedes, pero bueno, tiene su ventaja tener más años, pero tiene su ventaja y su desventaja. Pero gracias por colaborar. Y bueno, el tema de intervención lo pueden leer en la ley. Si alguno quiere profundizar, yo les facilito fallos, les facilito material. Es un tema que en la práctica les puede tocar, tanto si son contadores como administradores, porque pueden ser interventores. Lo que es importante que tengan claro es esto, que son 3 grados de intervención, desde uno más leve a uno más grave, que siempre la interpretación es restrictiva, o sea que el juez ante la duda tiene que establecer un grado menor de intervención, el menor posible, porque no se interviene en los negocios societarios, algo que sea absolutamente imprescindible. ¿Y cuáles son los requisitos de procedencia? ¿Sí? Haber agotado los mecanismos internos de la sociedad para remover ese administrador, haber iniciado la acción de remoción, el que lo pide tiene que ser socio porque tiene que tener un interés para pedir esa intervención, o sea, no puede venir un tercero a pedirla, y ese es el tema que se planteaba en Vicentín puntualmente, que si quieren lo analizamos al tema, es un tema interesante para analizar, se ha escrito bastante sobre eso. Tienen que ser socio y tiene que haber un peligro grave, ¿sí? Un peligro de daño grave para que un juez ordene una intervención de una sociedad. O sea, que no por cualquier causa se va a ordenar una intervención de una sociedad, se va a designar un administrador. Bueno, entonces yo les voy a dejar en la plataforma
estas filminas que les acabo de mostrar, las diapositivas para que las tengan para repasar, no agotan el tema, ustedes tienen que ver la ley, tienen que ver los manuales. Les voy a dejar el código de buenas conductas, ¿sí? Si por favor podría compartir fallos. Sí, si quieren más fallos, además de los que les subí, hay fallos, les puedo subir 2 o 3 más para que lean sobre responsabilidad o sobre intervención, sí les puedo subir, incluso de Salta. Les puedo subir el fallo de Salta, por ahí es interesante leer cómo se resuelve eso en nuestra provincia. Les dejé el código de buena conducta, que es un tema que vamos a profundizar cuando veamos sociedades anónimas. Y les dejé el fallo lo que tienen que hacer son 3 preguntas muy sencillas, realmente no es complejo, es más de control de lectura que otra cosa, y como es larguito, se los voy a habilitar hasta mañana, no sé, calculo, no sé si alguno, me imagino que hasta mañana van a tener tiempo de leerlo y contestar las preguntas, que además ese va a ser el sistema de control de asistencia, ¿sí? Entonces, acuérdense, el 26 el parcial. Si tienen dudas, por favor aprovechen para mandar por la plataforma todas las dificultades, todas las cuestiones que no les hayan quedado claras, para que no sobre el pucho cuando ya tengan que rendir, porque ya es difícil a veces contestarles, todos tenemos actividades, entonces con tiempo manden lo que necesiten, las preguntas que necesiten. Bueno, estoy a disposición, no sé si quieren hacer alguna pregunta de la clase de hoy. Les comparto fallos, me comprometo, ténganme paciencia hasta hoy a la noche o mañana, y me ocupo de subirles algún que otro fallo para que lean, así, sobre todo algo que les ayude a comprender el tema de hoy, que me parece interesante que lo estudien bien. ¿Por qué es interesante? Porque ustedes pueden ser administradores de alguna sociedad el día de mañana, les puede tocar cumplir esa función. Bueno, ¿hasta qué tema entra en el parcial? Todo lo que hemos visto hasta ahora, que es la primera parte, que es la parte general. Creo que de todos los temas que les nombré, me faltó decir el de la sección, las sociedades de la sección cuarta, que sí se puede preguntar sobre ese tema. Entonces, los requisitos generales del artículo 11, los requisitos no tipificantes del artículo 11, tienen que tener un concepto, sobre todo de los más importantes, tienen que saber qué es cada uno, qué es objeto, qué es domicilio, qué es nombre. En nombre deben haber visto homonimia, control de homonimia, qué es plazo, cómo tiene que ser. Bueno, todas esas cuestiones vinculadas a los requisitos del artículo 11 las tienen que saber. Puede ser que les demos algún ejercicio referido a eso, nada complicado, nada es de aplicación de lo que ustedes han visto. Tienen que saber los derechos y obligaciones de los socios en general, sociedades constituidas en el extranjero, participación y control, que ya lo han visto, documentación y contabilidad también, que se las dio el profesor Zárate. A ver qué me está. Contratos asociativos, que ya han tenido una clase, han visto inoponibilidad de la persona jurídica con la profesora Barrandegui, y me parece que no me estoy olvidando de nada, pero bueno, todos los temas que han visto y que están ya en la plataforma subidos, o sea que basta entrar a la plataforma para ver cuáles son los temas que ya han visto hasta ahora, que son los que ya están habilitados para que ustedes los puedan ver, ¿sí? Ahí tienen todos los fallos que hemos ido subiendo, los trabajos, el material, y yo creo que yo les pedí a los profesores, a Nancy y a Daniel, que les compartan el link para que puedan ingresar a la biblioteca a ver los manuales que están de acceso virtual. Bueno, el de Nissen es muy bueno, ese manual les puede servir realmente para estudiar, así que aprovechen todos los recursos que tienen, porque tienen muchas cosas para poder aprender esta materia, ¿sí? Y por supuesto estamos a disposición, lo que necesiten, no esperen a último momento, nos consultan con tiempo y nosotros los ayudamos, ¿sí? El libro, me dice Rocío, a ver. ¿Profe? El libro es el manual de Nissen, ¿sí? Nissen es con doble S, Nissen. Y una última cosa, no se olviden de subir su opinión en el chat. No me interesa que pongan textos extensos, díganme qué piensan sobre el tema, me interesa que se cuestionen cosas, que argumenten, que hagan un esfuerzo por analizar si les parece correcto, si no les parece correcto esto de la reglamentación de la IGJ, pero por favor participen
participen, quiero saber qué opinan, me interesa mucho saber la opinión de ustedes sobre ese tema, sobre todo porque entre ustedes y yo hay 30 años de diferencias, si no un poco menos, pero más, estamos por ahí entre 20 y 30, entonces las formas de ver las realidades son totalmente distintas y me interesa saber qué opinan, realmente me interesa. Así que les pido por favor que participen, ¿sí? En el chat está ahí habilitado para que pongan, los dejé habilitados hasta noviembre, hasta el 12 de noviembre. Bueno, si no tienen dudas o no tienen preguntas, yo los dejo. Profe, ¿hasta qué hora era el control de asistencia? Me parece que me lo habilité hasta mañana, ya me voy a fijar, hasta mañana 13 a horas 18, ya me voy a fijar ahora cuando termine la clase, me fijo. Si no, sí, es muy difícil, a veces no se puede cuando uno está con el Zoom abierto. Bueno, ahí está. Bueno, espero que les haya servido la clase, los veo, si no los veo antes o no nos comunicamos antes, los veo el 26. ¿Sí? Profe. Y Camila. En la plataforma sale que las preguntas, fecha de entrega tiene hasta el lunes 18 de octubre, aparece. Ah, bueno, se los dejé, bueno, si ustedes se los dejo hasta el 18, quieran hasta el 18, pero los van a hacer, ¿no? Tienen que hacerlo antes posible. ¿Sí? Bueno, muy bien, pero lean el fallo a conciencia, lo leen bien, ¿sí? Incluso se los resumí, le saqué varias partes porque era más largo que eso, todavía más largo. Bueno. Muy bien, un gusto haberlos visto, aunque sea por Zoom. Que anden bien. Hasta luego. Gracias, profe. De nada, hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.